mis queridos amigos y hermanos. Grato placer de poder dirigirnos a ustedes en esta ocasión para seguir llevando a ustedes un mensaje de la palabra de Dios, esperando que nuestras vidas sean edificadas y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado y sea reconocido. Para nosotros es de gran satisfacción, de gran alegría saber que hay tantas personas que pueden sintonizar nuestro programa, y el objetivo nuestro es que podamos conocer mejor al Señor, servirle mejor, descansar en Él y tener paz, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, un mundo bien complicado, pero con Dios es más fácil, con Dios hay sabiduría, con Dios hay poder. Así que muy bienvenido a nuestro programa, y estamos en la serie, estamos hablando, dirigiéndonos bajo el tema, el Día Grande de Jehová. Y hemos estado viendo, la vez pasada estuvimos viendo la primera parte, hoy pretendemos dar continuidad con la segunda parte. No sabemos si será necesaria una tercera, pero vamos a hoy así continuar con la segunda parte. Estuvimos viendo en la primera lección que el día grande de Jehová es cuando Dios interviene para castigar a una nación y salvar a su pueblo que es perseguido por esa nación. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que nunca el día de Jehová, el día del Señor, hace referencia a un día universal, global. No tiene nada que ver con todas las naciones del mundo, sino que vimos el día grande de Jehová cuando Dios intervendría para castigar a Babilonia, para castigar a Edom, para castigar a Egipto, para castigar a Judá y para castigar a Israel. Y terminamos hablando de una profecía que está en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 5, y en Joel, capítulo 2, del 28 al 32, donde nos habla del anuncio del día grande de Jehová, que no se refiere al cautiverio de Babilonia, porque ya había pasado, ni se refiere al cautiverio asirio, sino que hace referencia a algo que acontecería posterior al nacimiento y ministerio del Señor Jesucristo. Y la profecía dice que antes que viniera el día grande de Jehová, Dios iba a enviar al profeta Elías. Y según lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 11, versículo 14, y en San Mateo capítulo 17, versículo 9 y 10, vimos que él estaba hablando de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era el Elías que vendría antes que llegue el día grande de Jehová. Él vendría para hacer una obra de reforma, a fin de que el pueblo se humillara y reconociera al Mesías cuando se manifestara, porque no era la manera, él no se manifestaría de la manera que ellos estaban esperando. En el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, nos habla, vamos a leerlo desde el 15, hablando del profeta de Juan el Bautista, que vendría como ese profeta Elías anunciado, porque está de más decir que no se refiere a que Elías literalmente resucitaría para manifestarse como profeta en los tiempos de Jesús, sino que es una referencia a Juan el Bautista. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos del pueblo de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, hará para preparar al pueblo. Irá delante del Señor Jesucristo. El ministerio de Juan el Bautista comenzó primero a fin de preparar para que pudieran reconocer a Jesucristo como el Mesías, porque no se manifestaría como ellos lo estaban esperando, como un guerrero que se sentaría en un trono en Israel, en Jerusalén, y que sometería a los enemigos y elevaría a Israel por encima de todas las naciones, sino que él traería un reino espiritual y vendría a ser una obra de expiación del pecado. Entonces Juan el Bautista vino haciendo una obra de reforma para que ellos pudieran reconocerlo. En el verso 76 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1, vuelve a hablar la profecía de Zacarías respecto a su hijo,
Dice, y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto la aurora. Entonces está bien claro, bien definido, que Juan el Bautista vino a hacer la obra que estaba predicha en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías y también en Isaías capítulo 40, aunque nosotros no lo leímos, pero habla de esa obra que haría Juan el Bautista como precursor del Señor Jesucristo, a fin de que ellos se convirtieran en Jesucristo y pudieran escapar y salir libre, salir ileso en el día grande de Jehová, y así poder entrar al reino de los cielos, que Juan el Bautista y Jesucristo vinieron predicando. Entonces la vez pasada nosotros estuvimos viendo que Juan el Bautista estaba anunciando ese grande día de Jehová, cuando él dijo que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles y que todo árbol que no de buen fruto será cortado y será echado al fuego. Entonces él estaba hablando de un juicio que pronto caería sobre la nación de Israel por haber rechazado tanto a los profetas en el Antiguo Testamento, al Señor Jesucristo y posteriormente a los apóstoles que él enviaría. Pero vemos también que el Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, de sus 3 años y medio de ministerio que tuvo aquí en la tierra, él habló de ese día grande de Jehová y de ese castigo y de esa visitación que Jehová haría en juicio. Primero lo visitó en la persona de Jesucristo con misericordia, pero a los que lo rechazaron, a los que rechazaron la misericordia de Dios, pues habría una visitación en juicio. Y vamos a ver algunos textos en los evangelios de cómo mediante declaraciones proféticas y mediante parábolas se habla de ese día de castigo para la nación de Israel por haber rechazado la misericordia de Dios. Vamos a comenzar en el Evangelio según San Mateo y vamos a ver en el capítulo 21, ahí primeramente se anuncia el rechazo, ¿verdad? La parábola de los labradores malvados, y ahí nosotros vemos cómo el pueblo de Israel rechazó el llamado del Mesías y cómo luego sufriría un castigo. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 33, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí está hablando de cómo Dios protegió y cuidó a Israel. Un vallado es decir, la protección, y una torre puede ser referencia al templo. Cuando se acercó el tiempo, envió a los labradores a los siervos hacia los labradores para recibir su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, los golpearon, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Es lo que Israel hacía con los profetas que Jehová le enviaba. Envió nuevos siervos más que los primeros e hicieron lo mismo con ellos. Finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo que era el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesucristo murió fuera, en las afueras de Jerusalén. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y le dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ellos, oyendo esta parábola, entendieron que hablaba de ellos. Así que mediante esta parábola, Jesucristo le está enseñando a ellos que su rebeldía, el rechazo de la misericordia de Dios, el rechazo de la palabra de Dios y el matar, asesinar a los profetas, los llevaría a Dios a quitarle los privilegios. Ya no serían su pueblo escogido, ya no serían los representantes del reino de Dios en la tierra, sino que Dios entonces daría el reino a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y en el capítulo 22, mediante la parábola
de las bodas, de la fiesta de bodas, que dice en el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y luego envió a otros siervos a los convidados de aquí, a decir a los convidados de aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y mataron. Al oír, el rey se enojó, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces aquí en el versículo 7 específicamente está hablando de cómo la ciudad sería quemada, de cómo el ejército dirigido, mandado por Dios, permitido por Dios, el ejército romano, destruiría la ciudad y destruiría el templo. Entonces, como castigo por haber rechazado al Señor Jesucristo y a los siervos que él envió. Y en el capítulo 23 encontramos los ayes del Señor Jesucristo a los fariseos, donde le está enseñando que en su generación, en su tiempo, ellos verían el castigo de Dios, la indignación de Dios, la ira de Dios por haber matado a los profetas y por haber rechazado a los mensajeros que el Señor le enviaba. Vamos a leer desde el versículo 29, en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Verso 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis, a otro crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, quien mataste entre el altar y el templo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo denunciando la hipocresía, la falsedad de los líderes fariseos de ese tiempo. Ellos estaban adornando los monumentos de los profetas que sus padres, sus antepasados habían dado muerte. Mientras los profetas tenían vida, ellos los maltrataban, los rechazaban, los insultaban, y después que morían, entonces les adornaban los sepulcros. Isaías, Jeremías, todos esos profetas del Antiguo Testamento que fueron rechazados por el pueblo, pues en el tiempo de Jesús, los líderes los estaban honrando después de haber muerto. Entonces, se estaban creyendo mejor que las generaciones anteriores. Pues estaban diciendo, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nuestros antepasados, no hubiésemos actuado como ellos. No le hubiéramos dado muerte a los profetas que nuestro Dios nos enviaba. Jesús le dice, yo voy a demostrarle que ustedes son igual o peor. Porque yo voy a enviarles ahora mis apóstoles, mis profetas, mis maestros, y ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes lo van a azotar en la sinagoga, ustedes lo van a perseguir de ciudad en ciudad y lo van a matar. Para que llegue a la medida, el final, se complete la ira de Dios, llegue al colmo. Porque Dios los había soportado a ellos por muchos milenios, por muchos tiempos. Ahora llegaría el momento de que la ira de Dios llegaría a su colmo, es decir, donde ya Dios no soportaría más, porque las burlas, el rechazo de su pueblo, porque su propio hijo, ellos lo rechazaron, ellos lo mataron, y luego también los apóstoles que él envió le darían muerte. Entonces Jesús le está diciendo, todo esto vendrá sobre esta generación. Le está anunciando el día del castigo. O sea, acumulado por mucho tiempo, porque Dios es misericordioso, Dios es paciente. Las Escrituras nos dicen en el libro de Eclesiastés,
capítulo 8, si mal no recuerdo es el versículo 14 o el 11, que dice: por cuanto no se ejecuta sentencia contra la obra maligna, inmediatamente el corazón de los hijos del hombre está dispuesto en ellos para hacer el mal. Es decir, como Dios es paciente y espera por mucho tiempo para castigar el pecado, el corazón del hombre se envalentona para hacer el mal. Y eso había pasado con Israel, Dios lo había soportado por mucho tiempo. Pero Jesús y Juan el Bautista están anunciando el día grande y terrible de Jehová. Que el día grande y terrible de Jehová sería el castigo definitivo contra Israel como nación. Israel como nación ya no es más el pueblo de Dios. De Israel son el pueblo de Dios aquellos que creyeron en Jesucristo. Porque Jesucristo dice en su palabra que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Él dijo: si me conocieran a mí, a mi Padre conocerían. Hay mucha gente que cree que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No, Dios, en la Biblia habla de un remanente que fue escogido por gracia para formar parte del pueblo de Dios. Pero Israel como nación llegó a su final cuando el templo fue destruido en el año 70, que fue el día grande de Jehová, que vemos que estaba siendo anunciado por Juan el Bautista y también por el Señor Jesucristo. Veamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, donde también se anuncia el día grande de Jehová. Versículo 19, el capítulo 19, versículo 41 hasta el 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios lo visitó en la persona del Señor Jesucristo para salvarlo, para perdonarle todos sus pecados. Y aquellos que decidieron rechazarlo, Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 21, versículo 24: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados perecerán, en vuestros pecados morirán. Entonces, está claro que Jesucristo y los apóstoles trajeron el mensaje final para Israel. Entonces aquí está Jesús anunciando que vendría un tiempo cuando sus enemigos los rodearían y cuando ellos caerían dentro de la ciudad y perecerían. En el capítulo 23 también del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, vemos también que Jesús está anunciando ese día de castigo para Israel. Versículo 27 hasta el 30 nos dice: y seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces vemos aquí mujeres que iban detrás de Jesús cuando iba cargando la cruz. Es importante resaltar que estas mujeres no necesariamente eran creyentes. Es que por naturaleza las mujeres se compadecen más que los hombres. Y al ver a Jesús golpeado, herido y cargando una cruz sangriento, entonces ellas tenían compasión, iban llorando. Y él le dice: mire, no es por mí que tienen que llorar, es por ustedes y por sus hijos, porque lo que le vendrá no es fácil. Él está hablando precisamente de ese tiempo de castigo sobre Israel, que según la historia, desde el año 66 hasta el año 70, Israel y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén específicamente, estuvo sitiada por los romanos y le dieron el golpe final en el año 70, cuando el general Tito irrumpió dentro del templo y según la historia, más de 1 millón de judíos murieron porque estaban celebrando una fiesta. Entonces este es el día grande de Jehová, que nosotros encontramos
anunciado por el Señor Jesucristo y también por Juan el Bautista. Pero también el apóstol Pablo habló un poco de eso. En Primera Tesalonicenses, capítulo 2, Primera Tesalonicenses, Pablo escribiéndole a esa iglesia que estaban siendo perseguidos, le habla de que también los cristianos de Judea estaban siendo perseguidos por los judíos. Dice verso 14 hasta el 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, Dios estaba airado con esa nación. Dios estaba airado con ese pueblo que una vez era su pueblo. Porque no solo se opusieron al Señor Jesucristo en su ministerio, sino que también a la predicación de los apóstoles. Cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos que los apóstoles iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo predicando, y llegaban primero a la sinagoga para predicar el evangelio. Sin embargo, los judíos incitaban a los gentiles para que no creyeran en Jesucristo y no se convirtieran. Y se auxiliaban de los romanos, lo llevaban ante las autoridades romanas y lo acusaban de estar en contra del orden, estar en contra del emperador, en contra de las autoridades romanas, para que lo expulsaran de esa región y para que lo apresaran. Entonces, toda esa situación estaba provocando que se mostrara que ya ese pueblo no era digno de ser llamado el pueblo de Dios, y que por lo tanto sufrirían el castigo de la indignación de Dios. Sufrirían bajo la ira de Dios. Y no le, como dijo el profeta Malaquías, no le dejarían ni raíz ni rama. Es decir, cuando llegara ese día grande de Jehová, ya Israel no iba a ser el pueblo de Dios, sino que un remanente sería sacado para formar el nuevo Israel, que es la iglesia. La iglesia es la heredera de todas las promesas que Dios le hizo al Israel antiguo, porque Dios nunca habló de una totalidad, de un Israel nacional que iba a heredar todas las bendiciones que Él prometió en el antiguo pacto, sino de un remanente, de todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo habla de que la verdadera circuncisión es la del corazón, que el verdadero judío es el que lo es en su corazón, que el verdadero israelista, el verdadero judío es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Ya para ir finalizando, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le advirtió a sus propios discípulos de este día grande de Jehová. Y vemos en Mateo capítulo 24, ya con esto vamos a ir finalizando, porque en el capítulo 23 vimos que Jesús está anunciando ante los fariseos, a los fariseos, que le vendría su castigo. Entonces en el capítulo 24, en los versículos 1 al 3, vemos que Jesús entonces ahora habla con sus propios discípulos. Después de haber anunciado en el templo los ayes, el castigo que le vendría a los líderes, a la nación de Israel. Cuando él dijo, por ejemplo, en el versículo 38, vimos que dijo, vuestra casa dejada desierta. En el 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, es decir, el templo iba a ser abandonado. Es decir, el templo ya no sería más la morada de Dios. No sería más un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, sino que el templo ya sería un edificio sin gloria. Eso es lo que dice ahí en el versículo 38. Vuestra casa va dejada desierta. Los discípulos oyeron eso. Entonces en el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, se quedaron impresionados con lo que Jesús dijo, que esa casa sería dejada desierta. Por eso le digo, oye, pero este edificio es tan hermoso, ¿por qué se va a quedar desierta?
Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, que el templo será derribado, y qué señal habrá de tu venida y del fin. Cuando nosotros vemos las profecías en el Antiguo Testamento dadas a las naciones que iban a ser castigadas con el día de Jehová, vimos que se decía que Babilonia iba a quedar desolada, que Edom iba a quedar desolada. Usted lo puede buscar en Isaías 13 e Isaías 34. Que Egipto iba a quedar desolado. Usted lo puede encontrar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 32. Ahora vemos que en el día grande de Jehová, el templo de Jehová quedaría desolado. El que una vez fue un templo de Dios, ya no le serviría más. Y Dios se mudaría a un nuevo templo, que es la iglesia. Entonces, los discípulos se impresionaron con esa palabra. Y le mostraron los edificios del templo. Y le dijo, ustedes están mirando todo eso, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo, ¿para qué Dios va a tener un templo que ya no le sirve? Un templo donde se celebraban sacrificios de animales y cuando vino el verdadero sacrificio no lo reconocieron. Entonces, ese templo, al no servirle ya más a Dios, sería derribado como una señal de que la religión judía estaba llegando a su fin, de que la ley estaba cumplida, de que el sacerdocio levítico había sido reemplazado por el sacerdocio de Jesucristo, y de que el pueblo hebreo ahora estaría constituido, el pueblo judío israelita estaría constituido por el remanente creyente y por los gentiles que vendrían al conocimiento del Señor Jesucristo y que ahora constituirían el nuevo templo del Señor. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia, en 2 Corintios capítulo 6, le dice, ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. De manera, hermano, amigo que me escucha, ya Dios no habita en un templo de 4 paredes. De hecho, nunca Él ha morado en un templo de 4 paredes. Era un lugar de encuentro. Pero que el pueblo de Israel tuviera un lugar donde encontrarse con Dios y donde el sumo sacerdote pudiera ministrar en favor de la nación. Pero la Biblia dice que Dios no habita en templos de hecho mano humana. Los cristianos, por ignorancia, a veces por desconocimiento, con buenas intenciones, decimos que estamos construyendo una casa para Dios. No, la casa de Dios, según Hebreos 3:6, es la iglesia. Coopera para el templo de Dios. No, el templo de Dios somos los creyentes. Dios mora dentro del creyente. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, te invito a poner tu fe no en una religión, no en un templo, no en una denominación, sino en el Dios vivo y verdadero que nos ha constituido un pueblo, un templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. La gracia, la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de vosotros y que podamos cada día crecer en el conocimiento de Dios, tener la paz de Cristo y ser su pueblo escogido. Hasta aquí nuestro programa. Les esperamos en una próxima ocasión. Gracias por su sintonía y que la bendición de Dios esté con vosotros.